esas tres resistencias que están en el medio, ¿sí? Ujú. Que están en paralelo, las sumé en paralelo, Sí, eso me da ¿sí? 2 ohms. Esa me da Bueno, 2, exacto. tengo lo mismo. Luego me voy a la de abajo, esas dos resistencias en paralelo, las sumo en paralelo, la de 3 y la de 6, las sumo en paralelo. Esa me dio ¿No es 2 de 2 y ohms, de 6? de 3 y de 6. De 3 y de 6, perdón. Sí, de Entonces ahí 3 y está de el 6. error. ¿Por qué? Porque le puse que era 2 ohms en vez de 3 ohms. Ah, bueno, entonces debe ser ese. Claro. Sí, ya por allí, bueno, ya viste el error. Seguro tienes bien todo el procedimiento, pero un error de tipeo. Genial, entonces. Jessy, ¿te molesta si te consulto el C y el D, que también son valores puntuales? Sí, sí, no hay problema, consulten todo. A ver, el C dice las lecturas del amperímetro y del voltímetro. Exacto. La lectura del amperímetro me dio una corriente que había calculado y que es de 1 amper. Ujú. Ok, vamos a buscar, a ver. 1 amper, bien. ¿Y del Ujú. voltímetro? Me dio 4 volts porque es esa misma corriente multiplicada Tal por cual. la resistencia que estaba por ahí. Bien, Genial. tal cual. El D me dio 2 tercios o sea, 2 tercios Dos watts. tercios de watts. Sí, Genial. perfecto. Listo. Claro, Que más o menos lo ese lo voy tengo a tener ahí. mal. Igual sí. Voy a pasarlo después. Genial. Sí, está bien. Bien, bien. Ese ejercicio era largo, era muy largo. Sí, sí, sí. Pero si lo hicieron bien detalladito, bueno, ya no se pueden equivocar en serie y en paralelo. Eh, Después, o sea, yo justo me quedé en el 15, pero porque vengo medio atrasado con la IA, sé que Pablo va a preguntar de más adelante, por eso quería aprovechar, capaz que es mejor que saltemos, o sea, que saltee algún par, y no sé si, o sea, cuál me recomiendan hacer para más o menos estar más o menos al día. Porque ya viene lo de mallas y después lo de puente de De Wisdom. ese mismo. Eh, bien, a ver. El 15, claro, en el 15 ya empiezan mallas y es un buen ejercicio porque tienes tres y donde de esos tres en uno no tienes una FEN, ¿sí? Exacto. Entonces hay que analizar ese gráfico para hacer ese gráfico. Aquí sí que eso está bueno. El 16, lo único que cambia es que te ponen en el medio que ese circuito allí está abierto. Entonces, bueno, allí lo que tienes que saber si eso está abierto es que por allí no va a circular corriente. Claro. ¿Sí? Entonces es lo distinto que tiene del anterior, ¿sí? Porque Ok. luego conectan A y B, entonces ahí sí empieza a circular la corriente y se convierte en un ejercicio típico de malla como el anterior, ¿sí? Así que el 16 lo podría saltar sabiendo eso, sabiendo que si esto está abierto, por ahí no No circula circula. corriente. Lo que tengo que fijarme ahí es, o sea, si voy a hacer algún cálculo del sentido de la corriente que no pase por ahí. Claro, por allí no va, exacto, por allí es como que para calcular la corriente haces que esa línea del medio es un fantasma, ¿sí? Entonces nada Claro, más te queda un circuito, un solo circuito, sin eso del medio, genial. ¿sí? Y por allí haces tu recorrido y calculas la corriente, Bueno, Mm. ¿sí? Ah, entonces Luego, cuando esa te... resistencia de 3 cuando está Ajá. abierto, no te influye No, porque si no circula corriente no tengo caída de de potencial allí. potencial ahí. Entonces, no, Claro. no vale la pena meterle en mi recorrido. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando quieres calcular el potencial entre A y B, entonces ahí haces una sola malla, ya sea la de arriba o la de abajo, teniendo en cuenta que la resistencia de 3 y la resistencia de 1 que está en el medio, no la vas a tomar en cuenta en tu recorrido porque por allí no circula corriente. ¿Y buenísimo. la FEM de 10 voltios, la tenés en cuenta? Es, esa sí tienes que tenerla en cuenta porque hay un potencial, ¿sí? O sea, no Claro. influye la corriente. Allí ella tiene su potencial, entonces la tengo que considerar en mi suma de potencial. Genial, entonces. ¿Sí? Recuerden que cuando hago el recorrido,
cuando hago el recorrido, las resistencias me influyen de acuerdo a cómo va mi corriente, ¿sí? Pero en la FEN no me importa cómo va la corriente. En la FEN lo que me importa es si voy de negativo a positivo o de positivo a negativo, ¿sí? Eso es lo que me importa porque ya la FEN tiene su propio potencial, ¿sí? Bien. Genial. Bien. El 17, nada, el 17 pueden elegir uno de los dos. Es mallas, ¿sí? El 17 es mallas. Así que no hagan los dos si quieren, hagan uno solo. Lo que tiene el 17 es que las FEN comparten corriente, ¿sí? Fíjense que en el 17, el circuito 1, tengo una FEN de 5 volts que comparte corriente de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, allí tienen que ver cuál es la corriente total que pasa por esa FEN. Que por lo general, vamos a hacer uno. ¿Sí? Va a ser el primero. Yo tengo esta FEN acá. Y tengo otra acá. ¿Bien? Y tengo otra acá. Con una acá. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo mallas? Que o comparto una resistencia con dos o comparto una FEN con dos, o puedo compartir ambas, ¿sí? En este caso, yo voy a colocar que en esta malla el sentido de mi corriente va así, ¿sí? Esta sería la malla 1, entonces le llamo corriente 1. Y en esta malla voy a colocar el sentido de la corriente así. El sentido ¿sí? opuesto. Exacto, sería. No, fíjense que aquí las dos están en el mismo sentido. Si esta va así, esta va a pasar por esta FEN hacia abajo. Y si esta va Claro. así, esta va a pasar por esta FEN hacia abajo. Entonces, si yo quiero saber la corriente que pasa por acá, simplemente la sumo. La corriente que pasa por la FEN de 5 volts va a ser I1 más I2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambas están pasando del extremo negativo al positivo en la misma dirección. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo no la coloco así, sino que yo la coloco en sentido contrario? Ahora esta no la voy a colocar de este sentido, sino que la voy a colocar hacia arriba. Entonces, si yo quiero saber la corriente que pasa por acá, en la FEN, necesito sí o sí determinar esta corriente para poder determinar potencia. ¿Sí? Por eso es que determino la corriente que pasa por acá. Si yo la determino así y me resulta que este es el sentido correcto, es decir, que cuando la calculo, esta corriente me da positiva, entonces no va hacia arriba, sino que va hacia acá. Entonces cuando voy a calcular la corriente, lo hago por el sentido. Si esta corriente 1 va de negativo a positivo, esta corriente 1 va a ser positiva. Y si esta corriente 2 va de positivo a negativo, entonces esta corriente es negativa. Entonces la corriente que pasa por aquí va a ser I1 menos I2. ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que saber cuando una FEN se comparte entre dos corrientes. El sentido cómo pasa. Como ambas están pasando de negativo a positivo, ambas son positivas. Pero si una pasa de positivo a negativo y la otra de negativo a positivo, una va a ser positiva y una va a ser negativa, de acuerdo a la convención de signos que le había dicho. ¿Sí? Recuerden que en la convención de signos, si paso de menos a más, esa FEN es positiva. Y si paso de más a menos, esa FEN es negativa. ¿Sí? Ahora, caso contrario es cuando tengo una resistencia. Si yo tengo una resistencia acá, que se comparte con dos corrientes, si las dos corrientes atraviesan la resistencia en el mismo sentido, es decir, esta la atraviesa así y esta la atraviesa así, entonces la corriente que pasa por esa resistencia va a ser I1 más I2. ¿Por qué? Porque ambas la atraviesan en el mismo sentido. Pero si es caso contrario, si esta la atraviesa así, pero esta la atraviesa hacia arriba, Sí.
va a ser la mayor menos la menor. ¿Cómo es esto? Si la corriente 1 me da 1 ampere y la corriente 2 me da 0,5 ampere, entonces voy a hacer I1 menos I2. ¿Sí? La mayor menos la menor. ¿Se Ujú. entiende? Genial. Entonces, eso es lo que tienen que saber en mallas, ¿sí? Que cuando se comparte una FEN y cuando se comparte una resistencia con dos corrientes, tengo que considerar cómo voy a colocar la corriente total que pasa por aquí y la corriente total que pasa por aquí. Claro, en las Porque otras eso dos FEM, perdón, esta solo tiene una corriente, que sería una I2. corriente. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando calcule la potencia, nada más voy a considerar I2. Y esta FEN solo tiene una corriente que es I1. Entonces, en la Que sí. potencia solo considero I1. Pero Claro, esta mirando FEN, si miro el nodo de arriba, por ejemplo, ahí veo que tengo tres corrientes en total por Kirchhoff. claro, ahí Claro, tienes entonces, tres. bien, ¿Sí? genial. Y otra cosa, siempre, siempre, la potencia disipada, ¿sí? Para que puedan corroborar si lo que les dio está bien. La potencia disipada, que sería la que pasa por las resistencias, tiene que ser igual a la potencia entregada, que sería la que pasa por la FEN. ¿Sí? Esto incluye las resistencias y esto incluye las FEN. ¿Sí? Ok. Siempre tienen que dar igual. Cuando yo calculo una potencia de una FEN, me tiene que dar igual a la suma de las potencias de las resistencias de esa malla, ¿sí? O del circuito total. Ah, la suma. Sí. No sé, voy a hacerles este completo que es cortito. Vamos a hacer este que es cortito. Sí, voy a hacerles este que es cortito con números y todo. Para que vean. Entonces, voy a volver a escribir acá. Bien, este es de 4 ohms. Este es de 5 volts. 10 volts. Este es de 10. Claro, este está más corto porque no hay resistencias que se compartan. Pero van a haber resistencias que se compartan y también cambia el recorrido. ¿Sí? Podemos hacer uno de esos también. Yo acá voy a elegir el sentido de la corriente. Como las dos FEN tienen el mismo sentido, elijo mi sentido de corriente hacia acá. ¿Sí? Porque pasaría siempre de negativo a positivo. Entonces esta sería mi corriente 1. Y mi corriente 2 la voy a elegir de acuerdo a esta, como ambos tienen una intuición para poner el sentido de la corriente es, si por ejemplo esto fuese de 10 volts y esto de 5, yo voy a poner el sentido de la corriente de esta, es decir, hacia acá, de negativo a positivo. Porque eso me da una intuición de que ese sería el sentido correcto, de acuerdo a la FEN que tengo más alta. En este caso, como las dos son de 5 y ambas están en el mismo sentido, de negativo a positivo hacia allá, la coloco en este sentido, ¿sí? En I2. De igual forma, si ustedes la colocan al revés, ya saben, si les da negativo es porque es al contrario. Entonces, Justo, empiezo, ¿sí? justo eso te iba a consultar. En el caso de que le erremos al sentido real, no pasa nada, porque después lo único que haces No, es cambiarle el signo a la que encontraste, digamos. claro, tal cual, no cambia absolutamente nada. Simplemente tengan en cuenta que le erraron a la dirección, entonces vuelvan a hacer el dibujo, porque si no, cuando vayan a calcular potencia, se van a quedar con la dirección que pusieron inicialmente y va a estar mal. Ah, genial. ¿Sí? Perfecto, Cuando vayan gracias. a calcular potencia, sí o sí tienen que tener el sentido correcto. Buenísimo. ¿Sí? Bien, entonces yo les recomendaría, si les da negativo, hagan el dibujo nuevamente, así sea chiquitito, con las corrientes reales. Y así, cuando calculen potencia, saben si pasan por aquí, si pasan por allá, si se suma, si se resta, todo eso. Entonces,
Empiezo con la malla 1, ¿sí? Voy a colocar malla 1. En la malla 1, ven, la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y hago mi recorrido. Entonces, empiezo por acá, voy de negativo a positivo, sería 10 positivo, 10 volts. Acá sería menos la corriente 1 por 4, sería menos I1 por 4 ohms. Y acá voy de negativo a positivo, entonces sería más 5 volts. Y esto va a ser igual a 0. Y de acá despejo I1. Me queda que I1 es igual a 15 sobre 4 amperes. ¿Sí? Ahora voy con la malla 2. Para esta malla 2, voy de negativo a positivo, sería, acá sumatoria B igual a 0, sería 5 volts. Menos I2 por 3 ohms. Acá voy de negativo a positivo, así que lo sumo, sería más 5 volts. Y acá sería menos I2 por 10. Y esto es igual a 0. Y acá entonces la única incógnita es I2, que me da 10 entre 13 amperes. Bien, ahora me piden calcular la potencia, ¿sí? Entonces, voy a calcular primero las potencias en cada resistencia, ¿sí? Que sería la potencia total disipada, la potencia que me disipa esto, esto más esto. Y tiene que ser igual a las potencias entregadas por este, por este y por este. Entonces, voy a calcular potencia disipada. Esto no lo tienen que escribir así en el examen, yo porque lo escribo así para que se entienda. Potencia disipada, si es en cada resistencia, la potencia va a venir dada por I cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, para la potencia de 4 ohms sería I1 al cuadrado por 4. Aquí sería I2 al cuadrado por 3 y aquí sería I2 al cuadrado por 10. ¿Sí? Entonces, para la de 4 ohms me queda I1 que me dio 15 sobre 4 al cuadrado por 4. ¿Sí? Lo mismo para las otras dos. ¿Sí? Lo voy a colocar directo. Para la de 3 ohms, esto me da 225 sobre 4 watts. Para la de 3 ohms me da 300 sobre 169 y para la de 10 me da 1000 sobre 169. Sumo estas tres y me da la potencia total disipada en ese circuito. Y eso me da 8.325 entre 52 watts. ¿Sí? Esta sería la potencia total disipada en todo este circuito, que sería por las tres resistencias. Ahora voy a calcular la potencia total entregada por cada una de las FEN. En este caso, para esta FEN sería I por delta B. ¿Sí? Para calcular las potencias en la FEN sería I por delta B. Entonces, para la FEN de 10 volts, poner potencia en la FEN de 10 volts, sería la corriente 1, ¿sí? Por 10. Y la corriente 1 es 15 sobre 4 por 10, me da 75 sobre 2 watts. Ahora, la potencia entregada en la de 5 volts. La de 5 volts sería esta. Y ya dijimos, como ambas corrientes me dieron positiva, significa que este es el sentido real. Si es el sentido real, ambas están pasando de negativo a positivo. Entonces, ambas se suman. En este FEN, ambas corrientes se suman. Entonces, esto sería I1 más I2, si se ve muy chiquitito, avisen. I1 más I2 por 5, sería 5 volts. Y esto me da 1175 sobre Jessica, 50. en la Sí. disipada no es 3325. Ah, perdón, sí. Es que ahí tengo los resultados y el 3 lo vi como un 8. Sí, gracias por
por corregirme. Sí, 3.325. Perdón. Bien, entonces, esto sería I1 más I2 por 5. Y esta, la de 5 volts, sería I2 por 5. ¿Sí? Que sería 10 sobre 13 amperes por 5 volts. Y esa me da, la potencia de la otra de 5 volts, me da 50 entre 13 watts. Si sumo estas tres, me va a dar tal cual esto, 3.325 sobre 52, que sería la potencia entregada. Siempre, siempre, siempre esto me tiene que dar igual a esto. Así verifico que lo que tengo está bien, que las corrientes están bien, que tome en cuenta la suma bien, todo. ¿Se entiende? Perfecto, buenísimo. Y en el Genial. caso, por ejemplo, de que tengamos una resistencia compartida, es exactamente lo mismo, nada más que, bueno, vas a tener que calcular con la I compartida, digamos. Claro, exacto. Cuando vayas a calcular potencia, esta I que está acá va a ser una resta. O sea, puede ser una suma o puede ser una resta, dependiendo de cómo sean las corrientes. Genial. Buenísimo. Y muy importante también, cuando tengo una resistencia acá compartida, si yo tengo una resistencia acá, cambia también el recorrido de la malla, ¿sí? En esta resistencia. ¿Cómo me quedaría? Siempre va a ser de acuerdo a cómo sea en el sentido de las corrientes. Por ejemplo, vamos a poner una resistencia acá de 1 ohms, ¿sí? Y voy a volver a hacer el recorrido. Me queda 10 menos I1 por 4. Acá me quedaría más 5. Y acá, como estoy haciendo el recorrido con esta corriente, sería menos I1 por 1 ohms, pero esta resistencia también se comparte con esta, ¿sí? Entonces, aquí hay una caída de potencial generada tanto por esta corriente como por esta. Por lo tanto, tengo que sumar ambas caídas de potencial en esta malla. ¿Qué pasa? Que esta corriente la está atravesando así. Y esta corriente también la está atravesando así. Entonces, como esta corriente la atraviesa en la misma dirección que esta, va a ser también negativa. Sería menos I2 por 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Lo puedo escribir así, o puedo escribir menos 1 ohm por, como ambas corrientes pasan en el mismo sentido, sería I1 más I2. ¿Sí? Lo puedo escribir de esta manera o de esta. Así me da más relación de que ambas son negativas porque ambas la atraviesan en el mismo sentido. Ahora, si fuese al revés, si esta corriente I2 pasara hacia arriba, ¿sí? Cuando voy a hacer el recorrido acá esta me queda exactamente igual, menos I1 por 1, pero aquí aplico la convención de signos. Como esta corriente pasa en dirección contraria a la corriente principal de mi malla, entonces esta va a ser positiva. Entonces sería menos I1 por 1 ohms más I2, que es la corriente de al lado, por 1 ohms. Y esto igual a 0. ¿Esto se entiende? Sí, 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 genial. Y ahí Me te quedó clarísimo. queda... Ahí te quedaría para 1 ohm y 2 menos I1. Ahí te Cuando lo quedaría juntás. I2 menos I1. Exacto, si yo coloco 1 ohms como factor común, me queda I2 positivo menos I1. ¿Sí? Y cuando vaya a ser potencia, tengo que ver cuál es más alta. Si esta me da mayor que esta, entonces sería I2 menos I1. Pero si esta es mayor, entonces sería I1 menos I2. Mm, Cuando vaya a calcular potencia. claro, pues en ese caso yo hubiese puesto I1, ¿cómo es? I1 menos I2. I1 menos I2, ahí estaría mal. ¿Por qué? Claro. Porque I1 te tiene que quedar sí o sí negativo, porque es tu sentido real de corriente el que tú estás poniendo. Entonces sería menos I1 por 1. Pero I2
si viene en sentido contrario a mi corriente, sería positivo, por la convención de signos que les comenté la vez pasada. Sería más I2 por 1. ¿Sí? Claro, está bien. Ahora, si yo lo hago en esta malla, me queda al revés. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando con esta corriente. Entonces, cuando yo haga la malla 2 y pase por esta resistencia, me va a quedar menos I2 por 1. Y ahora, como esta va, bueno, si la pongo así, como esta va hacia arriba y esta va hacia abajo, esta va a ser contraria al recorrido de mi malla. Entonces esta va a ser positiva. Entonces sería más I1 por 1. Cuando haga la malla 2. ¿Se Claro, sí, entiende? porque también depende de qué malla estoy mirando, entre comillas. Claro. Depende es en qué malla te encuentras. ¿Sí? Claro, ahí sí sería bien que haya dicho I1 menos I2, porque yo lo estaba Claro, mirando de acá, entonces mirando desde la otra malla estaría bien. Claro, está claro, bien. mirando desde esta malla. ¿Sí? Mm, claro, Pero claro. en este caso, si yo coloco una resistencia acá, como ambas corrientes van en el mismo sentido, se suman. ¿Sí? Mm, O sea, ambas serían menos I1 por 1 menos I2 por 1. claro. Entonces, está bueno, pensándolo bien, está bueno que hagan los dos entonces del 17, porque en el segundo tienen tanto FEM como resistencias compartidas. Mm, Entonces sí, sí. practicarían bastante esto que les estoy diciendo. Con esto en mano voy a ¿Sí? tener que volver a ir a hacerlo, porque más que nada para quedarme tranquilo yo de que hice bien eso de las resistencias compartidas. Sí, o si quieres comparamos resultados, si ya lo hiciste, a ver. A ver, porque también otro tema después que me di cuenta cuando lo pregunté con Miquelina era de que me estaba sacando todas las corrientes, por así decirlo. Ok, Sí. o sea, lo estaba haciendo por nodos. No, no, por mallas, y yo tenía, bueno, en el 17, en el segundo 17 tenés 3 mallas, pero Claro. después, mm, pero en realidad no tenés 3 corrientes en total, tenés como 5. Eh, o sea, sí, tengo una corriente en cada malla, pero en realidad tengo que sacar como que 4 corrientes más, que son la de las dos resistencias que se comparten y las dos FEN que se comparten. 4 más. Ah, bueno, bien. Claro, fíjate que en el 17B tienes dos resistencias compartidas y dos Y FEN 2 FEM compartidas. compartidas. Entonces, en la resistencia de 3 ohms tienes que calcular la corriente que pasa por allí. Bueno, no, tienes que calcular dos corrientes más, porque la corriente que pasa por allí sería la misma de la FEN. Claro, sí, yo estaba mirando eso porque justamente cuando fui a calcular la potencia para la resistencia de 3 ohm que está en el medio, yo terminé sumando las dos, la corriente 1 y la corriente 2, o sea, la primera y segunda mallas. En la de 3 ohms la sumaste. Claro, y eso, Pero está bien, yo también la sumé porque ambas corrientes me dan en el mismo sentido. O sea, ambas genial, corrientes suben por 3 ohms. Así que si ambas suben por 3 ohms, se suman. genial. Y Eh, en la FEN de 12 volts, ambas corrientes pasan de negativo a positivo. Así que en la FEN de 3 ohms se suman también. claro. ¿Sí? Ahora, en la FEN de 6 ohms también se suman, me da. También ambas corrientes bajan de negativo a positivo y se suman. ¿Cuál es la de 6 ohm? No tengo En la de ninguna de 6 6. volts, la FEN. Ah, la FEM de 6 volts. Ah, claro. Claro, ahí sí también Me se da que suma. ambas corrientes se suman, es decir, ambas pasan hacia abajo, ambas pasan de negativo a positivo. Claro. Y por tanto, como ambas van hacia abajo, en la Ambas. resistencia de 2 ohms, ambas se suman. Déjame ver qué número le puse. R2.
En un ratito se va a cortar, pero bueno, ya saben, volvemos a entrar. ¿Todos entienden esto? Chicos, ¿quieren que haga el 17B para que se entienda mejor? ¿O quieren plantearlo? Avísenme, no tengo problema en hacerlo. Ah, ese es R4. Yo creo que con la Claro, yo explicación también de lo... recién estoy bien. No, o sea, si alguien quiere que lo planteemos, no tengo problema. Pero capaz que ¿Sí? conviene avanzar, o sea, que alguien quiere preguntar algo más y avanzar en el práctico. Bueno, bueno, bien. Sí, yo iba a proponer lo mismo. Yo lo tendría que plantear al menos a este primero y de ahí intentar el 2. Así que, Ok, bien, Sí. bien. Bueno, con estos tips seguro les sale. Con Sí, yo por lo esta- menos me quedo más tranquilo de que lo tengo bien, de que lo pensé bien, porque tengo que, donde sumaban, entonces, 18, que vienen circuitos que el dibujo da miedo, pero en realidad es prácticamente lo mismo. El 18 lo plantearon. ese justo lo vimos el martes también, ¿no? Con Euge. Ah, bueno, bueno, si ya lo vieron, perfecto. El 19 es el puente de Winston. Mm. ¿Ese lo hicieron? Sí, lo tengo planteado, pero el tema es que se me iban las corrientes, entonces estaba seguro de que algo reemplacé mal, así que, no sé. Yo no llegué hasta ahí, así que no, ni lo planteé. O sea, yo me quedé más atrás. Sí. ¿Quieren que lo planteemos? No es tan largo ese, así que podríamos plantearlo, o si prefieren plantearlo ustedes primero y después lo discutimos, no hay problema. Como quieran los chicos, o sea, yo no tengo problema. A mí me serviría, porque no hice ninguno de puente, pero no, como claro, quieran Sí, los yo, yo chicos. también, o sea, para mí me vendría como para cotejar, a ver dónde es que estoy haciendo yo el error, así que, Bueno, bueno, vamos a plantear ese rapidito, aprovechando que también tengo aquí los resultados. Bien, entonces, bien, a ver, tengo el siguiente circuito acá. Este es el punto D, creo que no lo marca allí. ¿Cuál es el punto D y cuál es el punto C? claro, no nos marca cuáles son el C y el D. Sí, creo que este es el punto D y este es el punto C. Lo tengo Ah, tremendo, marcado. justo los asumí al revés. Sí, bueno, igual no Sí, sé, no pasa nada, creo, claro, no, está porque bien. por allí no pasa corriente. Ujú. A ver, y yo coloqué acá el punto A, lo coloqué para plantearlo a mi manera, y aquí al punto B. Y esto es una resistencia variable. El circuito me está quedando horrible, pero creo que se entiende. Y acá tengo una fe. Negativo, positivo. Ok, entonces, lo primero que me dicen, el potencial BC es mayor, menor o igual al potencial BD. Bien. Esa pregunta teórica, ¿qué diríamos allí? Bueno, Ahí primero, es, leemos un poco el enunciado. Dice, tengo una resistencia eléctrica desconocida R que se puede medir utilizando ese circuito. R1 y R2 son fijas y R3 es variable. Los puntos CD están conectados por un amperímetro. Suponiendo que el puente está equilibrado, ¿sí? Y el valor de R lo proporciona ese dispositivo, el puente de Wheatstone. El potencial BC sería mayor, menor o igual a BD. Creo que el amperímetro se considera ideal. ideal. Bien, si el amperímetro se considera ideal, ¿qué pasa en esos puntos CD? Deberían ser iguales, ¿no? Deberían ser iguales, sí, porque no, si se considera ideal, no hay ningún elemento presente, no tengo ninguna resistencia en ambos puntos
que me baje o me suba el potencial. ¿Sí? No tengo nada que me baje o me suba el potencial. Si no tengo nada, entonces B, el potencial en C es igual al potencial en D. ¿Sí? Perfecto. No tengo ningún elemento acá que yo diga, no, de acá a acá baja, porque está una resistencia. No, no hay nada, ¿sí? Como no hay nada, el potencial es el mismo. ¿Sí? Entonces sería la A. Ahora, en la B, encuentro el valor de R en función de las otras tres resistencias. Entonces, yo puedo dibujar un circuito que me quede más entendible, porque yo sé que aquí se divide la corriente, ¿no? Se divide acá y acá. Si se divide esta corriente acá, entonces estas dos están en paralelo con estas dos, ¿sí? Bien. Tal vez viéndolo así no se ve tanto A si yo lo dibujo de esta manera. Lo dibujo acá, este punto A. En este punto A yo tengo dos resistencias acá que están en paralelo con dos resistencias acá. ¿Sí? Entonces tal vez así como que lo voy viendo mejor o lo voy entendiendo más. ¿Sí? Y esto está conectado acá a una fuente. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, y aquí tengo el amperímetro, pero por acá no pasa corriente. ¿Sí? Simplemente está puesto allí y esto es CD. Ok, entonces, si acá esto está en paralelo, entonces significa que yo tengo una corriente que pasa por acá y una corriente distinta que pasa por acá. Yo voy a llamar a esto I1 y a esta I2. Y aparte tengo una corriente que sale de esta fuente, que la voy a llamar I3. ¿Sí? Ok. Y esto es R2, esto es R, esto es R3 y esto es R1. Bien, entonces yo me están pidiendo esta resistencia, ¿sí? Entonces lo primero que me voy a plantear es corrientes, 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 y a partir de allí veo que sale. Si yo hago el potencial, fíjense que este potencial de acá, potencial A y B, si yo hago el potencial AB de arriba, es igual al potencial AB de abajo, ¿sí? Entonces, como ambos son el mismo potencial, si yo planteo ambas corrientes con ese potencial, puede simplificarse las cosas porque se me irían. Vamos a ver. Si yo hago el potencial AB, el potencial AB es BA menos BB, ¿sí? Punto final menos inicial, es decir, que voy desde B y termino en A. Si voy desde B y termino en A, por arriba o por abajo, voy en dirección contraria a esta corriente, ¿sí? Claro, Entonces, ¿sí? con eso tenía duda, porque desde la FEM voy desde el positivo, como está ahí como dice I3, no, la corriente I1 y I2 no serían desde B hasta A. Ah, que la coloques desde acá. Claro, Sí, también podría colocarlas desde acá. Sí, también. A ver, sí, o entraría sea, por para mí acá, se como que es divide, más natural sale. verlo de esa manera, no sé, como que me hacía Claro, ruido que la I1 y la I2 fueran en contra de la I3. claro. Bueno, vamos a colocarlo de esa manera, ¿ven? Sí, no sé, pues entonces por lo que lo coloqué y uno y dos acá. Bueno, si lo colocamos acá, esta sería y uno y esta sería y dos. ¿Sí? Vamos a dejar esta acá. De acuerdo al sentido de la fe. Bien, sí, porque entraría en B, sí, y sale por A. Ok. Entonces, si hago B de A menos B de B, considerando AB acá, pero si entra acá, entonces voy a considerar estos puntos, o sea, como para considerar dónde entra es A y dónde sale es B, ¿sí? Ah, Donde entra es A y donde sale es B, ¿sí? A ver, así. Entonces, B de AB
sería B de A menos B de B. Voy a hacer el recorrido. Este sería mi punto final menos mi punto inicial. Entonces voy desde B hasta A. Si voy desde B hasta A, voy En sentido en contrario a la dirección corriente igual. contraria a la corriente 1, ¿sí? Entonces, si yo hago esta diferencia de potencial, sería positiva aquí y positiva aquí. ¿Por qué? Porque voy en dirección contraria. Entonces sería I1 por R2 más I1 por R. ¿Sí? Esto sería B de AB. Y de acá lo que puedo despejar, como estoy buscando corriente, sería I1. Entonces me queda que I1 va a ser igual a B de AB entre R2 más R. ¿Sí? Y tengo mi primera ecuación, ¿sí? Que sería la corriente 1. Ahora voy a hacer lo mismo, B de AB, pero ahora por abajo. ¿Sí? Así tengo otra ecuación que me puede ayudar. Entonces, si hago B de AB recorriéndola por abajo, voy en dirección contraria a I2. Entonces me queda esta positiva y esta positiva. Me quedaría I2 por R3 más I2 por R1. ¿Sí? Entonces me queda que I2 va a ser igual a B de AB entre R3 más R1. Entonces ya tengo una expresión para calcular la corriente I1 y 2. ¿Sí? Bien, ahora puedo tomar en cuenta de que el potencial aquí es igual al potencial aquí. ¿Sí? El potencial en C es igual al potencial en D. Si yo calculo, por ejemplo, la diferencia de potencial con este punto y la diferencia de potencial con este punto, ambos van a ser iguales. Entonces, de esa igualación me puede salir también otra ecuación. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo pura igualación de potencial. Este potencial es igual a este y este potencial va a ser igual a este. Lo puedo hacer con B o lo puedo hacer con A. Por ambos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago aquí, por ejemplo, con respecto a B, que sería B de CB. Es decir, B de C menos B de B. Voy a ir desde B y termino en C. Si voy desde B y termino en C, voy en dirección contraria a I1. Y si voy desde B y termino en D, voy en dirección contraria a I2. Entonces, ambas serían positivas. Entonces, B de CB sería I1 positivo por R. ¿Sí? Y B sería B de CD y B de DB. ¿Sí? Sería R. BD menos BB. Sería I2 por... Aquí sería... ¿Por qué? No, ¿Por qué perdón, aquí R? sería por R2. Claro, por R. Y aquí por R1, perdón. Y aquí I2 por R1. ¿Sí? Bien, entonces, como ambos son iguales, ¿sí? Yo puedo hacer esa igualación. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, despejo de acá BC sería I1 por R2 más B de B. Y de acá despejo BD sería I2 por R1 más BB. Como ambos son iguales, igualo estas dos expresiones. Pues ya. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Estas las igualo. Entonces, al igualarlas, estos B de B se van a eliminar. ¿Sí? Y me va a quedar I1 por R2 es igual a I2 por R1. ¿Sí lo ven? SB abajo del todo era BD. BDB y BCB. Aunque pensándolo bien, creo que me conviene más hacerlo con el punto A para poder incluir esta R, que es la que me piden. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Yo creo que me conviene más hacerlo con el punto A, es decir, hacer BDCA y BDDA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo es esta R. Entonces, allí podría tener una expresión con R. ¿Sí? Si yo hago BDCA
Es decir, voy desde C, desde A hasta C, ¿no? B de CA iría desde A hasta C. Empiezo en A, así que voy desde A hasta C, voy con la corriente. Entonces sería como, Sería negativo. exacto, menos I1 por R, ¿no? Claro. Y si hago B desde A, ¿cómo me quedaría? Pasa lo mismo, ¿no? Te queda Pasa lo mismo, menos I2 por R3. Por R3. Cuando las igualo, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Que R I1 menos I1 por R va a ser igual a menos I2 por R3. ¿Sí lo ven? Menos 1 por R es igual a menos Sí, y 2 sí, sí. por R3, sí. ¿Sí? Bien, estos negativos se van y me queda que R va a ser igual a I2 por R3 entre I1. ¿Sí lo ven? R3 sobre I1, sí. ¿Sí? Bien. ¿Y quién es I2 y quién es I1? Esto que conseguí acá. Este es I2 y este es I1. ¿Sí lo ven? Claro. Ahora yo voy a sustituir I2 y 1. Cuando sustituyo me queda I2 es B de AB entre R2 más R. Entonces me queda B de AB entre R2 más R. Esto por R3. Entre I1, perdón, I2 es R3 más R1. R3 más R1. Sí. Y acá I1 es B de AB entre R2 más R. Fíjense que me queda B de AB acá y B de AB acá. Y ambas se me van a ir. ¿Sí lo ven? Claro. Entonces, al final me queda que R, cuando yo despejo todo, R va a ser igual a R3 por R2 sobre R1. Y eso es lo que me están pidiendo. Conseguir R en función de las otras tres. ¿Se entendió? Claro, esto lo hice simplificado. Acá tendrían que hacer una distributiva porque tienen esta suma, ¿sí? Tienen una suma acá y una suma acá. Pero haciendo todas las distributivas y despejando bien, les va a quedar que R es igual a R3 por R2 entre R1. Pero ya esto es despeje, es más fácil, ¿sí? Está bien. Lo que quería que vieran es que todo lo hice por igualación de potenciales. Haciendo el potencial por arriba, lo igualo al potencial por abajo. Lo mismo con estos dos puntos. Hago el potencial con este punto C y el potencial con este punto D. Como ambos potenciales son iguales, hago la igualación y de allí despejo. ¿Sí? Buenísimo. Y ya para el C es solamente reemplazar. Para el C simplemente reemplazan quién es R3, quién es R2, quién es R1 y les da un Te da. número. Buenísimo. El número que les da, si lo quieren anotar, es 511. Genial. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Es igualación de potenciales. ¿Sí? Y acá yo lo había hecho con B, pero claro, porque había anotado había puesto la anotación anterior. Pero en realidad me conviene hacerlo con A para de una vez incluir el R que estoy buscando, ¿sí? Por eso lo hago B de CA, B de DA. Siempre busquen la incógnita que le están pidiendo, ¿sí? No vale la pena hacerlo por acá si me están pidiendo es este, ¿sí? Genial. Bien, ok. Entonces, ahora creo que nos vamos a RC. Sí. ¿Me parece? Arrancamos con RC. La teoría de RC, las demostraciones de las ecuaciones, ¿están claras? Es hacer un recorrido de malla, ¿sí? Digo para que hagamos los ejercicios colocando directamente las ecuaciones. O, si quieren, puedo empezarle de la demostración de las ecuaciones, como prefieran. O sea, el tema es que a veces como que Miquelina da vueltas con ese tema, dependiendo de en qué momento está el circuito RC, ¿viste? Cuando
Cuando recién se empieza a cargar, la ecuación es una y después es otra. Entonces, con eso Claro, Miquelina cambia la ecuación de la malla y como que ahí es donde empieza el choque, como por así claro. decirlo. Pero eso es lo que quería saber si lo tenían claro. La ecuación de la malla cambia por el recorrido que yo esté haciendo con la malla, ¿sí? Siempre va a ser un recorrido de malla, es decir, Ujú. yo siempre voy a tener acá una resistencia, ¿sí? Un capacitor Ujú. y una FEM. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, si esto se empieza a cargar, ¿sí? Por efecto de la corriente que me va a proporcionar la FEM, es decir, así, entonces yo hago el recorrido de un capacitor que se está cargando con esta FEM. Ujú. Si ahora la FEM ya no se está, ya esto se cargó por completo y ya la FEM deja de proporcionar corriente, quito la Ujú. FEM. Quito la FEM y ahora la corriente la proporciona el capacitor, ¿sí? Una Entonces pausa, todo. hago un recorrido con solo el capacitor y la resistencia. Entonces, siempre va a ser un recorrido de malla. Por ejemplo, si se está cargando el capacitor, que sería en este caso con una FEM, ¿cómo colocarían ustedes el recorrido? Hagamos un Si recorrido se de está malla normal. cargando, voy a tener la FEM sumando, o sea, la FEM positiva, Eso, positiva, menos menos Q por C, Q sobre C. Q sobre C, ¿de dónde sale? Vamos a ir desde allí. Claro, porque Aquí yo sale voy a tener de la ecuación de capacitancia. exactamente. Aquí, como esto se está cargando, esto está agarrando carga, ¿no? Esto está haciendo que Ujú. esta corriente disminuya. Si esto Claro. está agarrando carga, esto va a ser negativo. Lo mismo que para la resistencia, que esto siempre Ujú. hace una baja de potencial. Entonces, yo voy a colocarlo de forma general. Esto va a ser la FEM menos esta caída de potencial, que la voy a colocar, caída de potencial del capacitor, menos la caída del potencial de la resistencia, que esa sí ya la sabemos que por ley de Ohm es I por R, ¿sí? Y eso va a ser igual a cero, ¿sí? Hago un recorrido de malla normal. ¿Cómo calculo la caída de potencial en el capacitor? Por la definición de capacitancia. Yo sé que capacitancia es Q sobre delta B. Entonces, delta B va a ser igual a Q sobre C. Y esto lo voy a sustituir acá. Entonces me queda que E menos Q sobre C menos I por R va a ser igual a cero. ¿Sí? Este sería mi recorrido de malla. A partir de este recorrido de malla es que yo empiezo a determinar las ecuaciones. En este caso, este recorrido de malla me sirve cuando estoy cargando un capacitor, ¿sí? Porque Ujú. estoy proporcionando corriente. Entonces, empiezan todas las deducciones de ecuaciones a partir de un tiempo inicial. Por ejemplo, si yo sé en t igual 0, es decir, iniciando todo, el capacitor no tiene carga, es decir, Q es igual a 0, porque todavía no se ha cargado. Si Ujú. Q es igual a 0, es decir, esto acá es igual a 0, me queda E menos I por R es igual a 0. Lo que significa que la corriente es igual a E, o la FEM, sobre R, ¿sí? Claro. E sobre R es porque el capacitor no ha agarrado nada de carga. Y si no ha agarrado nada de carga, entonces estoy en mi corriente máxima, ¿sí? Ujú. Entonces, esto es lo que llamamos corriente máxima, E sobre R, ¿sí? Ujú. Entonces, a partir de allí empiezan las deducciones de todas esas ecuaciones. Ahora, cuando el capacitor se carga completamente, ya esta FEN deja de proporcionar corriente, porque ya todo el capacitor la agarró y se cargó. Ahora, la corriente pasa a ser igual a cero, ¿sí? Porque ahora la corriente sale de acá. Si la corriente acá pasa a ser igual a cero, ¿qué me queda? Me queda E menos Q sobre C va a ser igual a cero, lo que implica que Q va a ser igual a E por C. Y esto es lo que llamamos carga máxima, ¿sí? Ujú.
Entonces, ahí estoy deduciendo todas las ecuaciones. Carga máxima, corriente máxima. Bien, ahora me piden en las ecuaciones, en los ejercicios por lo general, determinar una ecuación de corriente o de carga en función del tiempo. Para eso, me voy desde mi recorrido de malla inicial, que es este, y me voy de la definición de corriente, que ya yo sé que corriente es dQ sobre dt, ¿sí? La variación de carga con respecto al tiempo. Entonces, si yo de acá despejo la corriente, me queda que corriente es igual a E sobre R, ¿sí? Menos Q sobre R por C. Ahora, corriente es dQ sobre T, entonces dQ sobre T, perdón, dQ sobre dt va a ser igual a E sobre R menos Q sobre R por C. Como necesito una ecuación, tengo Q, tengo T y acá tengo un Q. ¿Qué puedo hacer? Separación de variables, ¿no? Claro, o sea, así ¿Sí? como está, ahí hago directamente la separación. Claro, así como está, este dt pasa para acá multiplicando, ¿sí? Ah, A claro. ver, me quedaría dQ sobre dt. Lo que puedo ¿No es hacer, más conveniente cuando juntás esa resta? Tipo, poner un denominador común y después ahí claro, aplicás la separación de variables sí, porque tiene que estar todo multiplicando, no puede haber suma. sí, eso estoy viendo, que me conviene hacer esta resta. Sí, tal cual. Muy bien, seguro, entonces ya la tienen clara por allí. Entonces me quedaría, si hago esta resta, este menos este, entre este por este. Si saco factor común R, me quedaría C por E menos Q entre RC, ¿sí? Haciendo esta resta. Y así hago mejor la separación de variables, porque este término que tiene Q lo paso para acá dividiendo y este dt lo paso para acá multiplicando. ¿Se ve? Bien. ¿Sí? Entonces me queda dq Igual entre... hay otro paso importante también es sacar el factor común el menos. Entonces así ya el Q te queda positivo, porque si no después cuando haces la integración te hace problemas con el logaritmo. Claro, sí, eso lo iba a hacer, sí, cuando hiciera la integral, pero también la puedo hacer antes, ¿sí? Sacamos acá factor común menos, entonces si saco factor común menos, este me queda positivo y este negativo, ¿sí? Me queda más Q menos C por E. Aquí se sacó factor común menos. Esto al momento de que haga la integral, ¿sí? Porque como hice separación de variables, tengo que hacer una integral para poder determinar esta ecuación, ¿sí? Y de este lado me va a quedar dt sobre RC, ¿sí? Y aplico integral acá. Como estoy en un proceso de carga del capacitor, ¿de dónde a dónde van a ir los límites de esta Q? De cero hasta Q. De 0 hasta Q, exacto, de 0 o de 0 hasta la Q máxima, ¿sí? Pero vamos a poner de Claro. 0 hasta un Q, ¿sí? Y esto va a ir de 0 a T siempre, ¿sí? De un 0 a un tiempo T. Bien, como decíamos acá con la participación de que acá esto me va a dar un logaritmo, ¿sí? Si esto Ujú. me va a dar un logaritmo, cuando resuelvo esta integral, esto me queda el logaritmo de Q menos C por E entre menos C por E. ¿Me corrigen? ¿Sí? Si no da así. Porque este menos, o sea, si multiplico por menos en ambos lados, este me queda positivo y este me queda acá negativo. Y me quedaría acá menos T sobre RC. Porque la derivada de T me va a dar T. Evaluada entre 0 y T me da T. Como Mm. multipliqué por menos en ambos lados para obtener esto, me queda menos T sobre RC. Como Bien. quiero obtener es Q, aplico exponencial en ambos lados. Exponencial acá y exponencial acá. Este Mm. se me va a ir con este, ¿sí? Y me queda que Q menos C por E, este que está dividiendo, pasa para acá multiplicando, ¿sí? Va a ser igual a menos C por E
Q menos C por E, este está multiplicando, me queda menos C por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? ¿Me van llevando la idea? Sí, Bien, y este menos C por E lo paso para allá sumando. Entonces me queda, si me lo paso para allá sumando, puedo sacar factor común acá, C por E, como para resumir. claro. Entonces me queda que Q va a ser igual a C por E, como este pasa Uno sumando, menos, 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Y claro. ya sabíamos que C por E es Q máxima. Entonces esto va a ser igual a Q máxima por esto que está acá. ¿Se ve? Con máximo por todo eso. Claro, Esas serían las ecuaciones que les ha dado Michelina, ¿no? claro, sí. Con un par de saltos en el medio, pero sí. Bueno, pero ya vieron que sale de hacer el recorrido, ¿sí? De hacer el recorrido y lo demás es matemática. Lo demás Sí. es separación de variables, definición de corriente, esto que decían acá, de que aquí tengo que colocarle un menos para que el logaritmo me pueda quedar ideal para la integración, todo eso, ¿sí? Todo lo demás es matemática. Bien, entonces, en resumidas cuentas, así salen las ecuaciones para los próximos ejercicios que vamos a hacer. Ya de aquí pueden demostrar la corriente, ¿sí? Se las dejo de tarea que ahora consigan la corriente. Si ya tienen la carga, calcular la corriente es muy fácil, ¿sí? Porque tengo la carga con respecto al tiempo. ¿Y qué es la corriente? Corriente es de Q con respecto a T. Entonces, ¿qué van a hacer? Derivar esto. Derivan esto con respecto al tiempo y obtienen la corriente en función del tiempo. ¿Sí? Así que por allí sale la corriente. Bien, entonces, ahora sí, hagamos el primer ejercicio de RC. Pero voy a usar directamente las ecuaciones. Ya no las voy a demostrar para que podamos avanzar. Entonces, el problema 20. Considera un capacitor que está inicialmente descargado, con capacitancia asociada en serie con una resistencia y una batería. ¿Sí? El caso típico ideal de RC. Entonces tengo un capacitor asociado en serie con una resistencia y una batería. ¿Sí? Esto es 1 kilo ohms, esto es 10 microfarads y esto es 9 volts. ¿Sí? Negativo, positivo. Entonces la corriente va así. Esto sería positivo, negativo. Bien, entonces, la parte A. Calcule la constante de tiempo tau del sistema. Ah, bueno, eso me faltó mencionarle. Bueno, seguro lo tienen Que es en la RC. teoría, ¿no? Sí, que Sí, que sería tau es RC. RC. Exacto, RC. Entonces, tau es igual a RC. Y estos valores los tengo. R sería 1000 ohms y la capacitancia, si la pongo en Faraday, sería 10 por 10 a la menos 6 Faraday. Y esto me da 0,01 segundos. ¿Sí? Esta sería la parte A. La parte B me pide, a ver, una expresión matemática para la carga del capacitor y la corriente en función del tiempo y grafíquela. Bueno, es exactamente lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Que se lo coloco en forma resumida, es Q de T va a ser C por E por 1 menos E a la menos T sobre RC. Se lo coloqué resumido, pero tienen que hacerlo, ¿sí? Como se lo demostré, haciendo el recorrido de malla. Y la corriente, en función del tiempo, es derivar esto en función del tiempo, ¿sí? Y al final me va a quedar que es E sobre R por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Cuando derivan esto, van a llegar a esta expresión. Esta sería la parte B, que sale de lo que expliqué anteriormente. Y la parte C dice, indiquen que el tiempo del capacitor estará cargado en un 63,21%. ¿Y cuánto tiempo se requiere para que cargue en 1,29? Bien,
¿Cómo se les ocurre ahí? Si alguien ya lo hizo. Lo que hacías era, ponías el 0,6321 y lo Ajá, igualabas a la expresión de la carga en el tiempo. ok. O sea, te quedaba 0,6321 es C por E, 1 menos E a la menos T sobre RC, y de ahí sacabas el valor de T. Bueno, entonces ya lo tienen. ¿Sí? ¿Cuánto te da el valor de T? ¿Todos lo Déjame, hicieron igual? ¿Les da igual? a ver, déjame que ya te digo Yo cuánto no, te había no había dado. llegado a esta parte, así que no tenía ni. Un poquito más Sí, atrás. Me daba 9,99 por 10 a la menos 3 segundos. sí, tal cual. Sí, lo mismo que me da, así que creo que está bien. O lo tenemos mal los dos. No, pero está bien, está bien. Y en el otro, para que sea 99, me daba básicamente un segundo. Sí, 0,05 segundos me da a mí. 1,005 segundos, sí. ¿Sí? Ok, un Ujú. tips para hacer estos ejercicios. ¿Por qué? Porque en el 21 también tienen algo así y dice, en el 21 van a seguir el 20, porque dice, considere el problema anterior, pero ahora el proceso de carga inicial se llegó al 70% de la carga máxima. Mm, Entonces, lo que yo hago es hacer porcentajes, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿cuál es mi carga máxima? Mi carga máxima, como lo determiné anteriormente, es C por E. C por E, estas dos valores me los dan, es 10 por 10 a la menos 6 farads por 9 volts. Entonces, mi carga máxima es 9 por 10 a la menos 5 coulomb. Esta es mi carga máxima y me dice que llegó al 70% de esa carga máxima. Entonces, si esta, que es mi carga máxima, representa el 100%, que sería la carga total, entonces yo digo, bueno, el 70%, ¿cuánto será? ¿Sí? Y un problema de porcentajes, porque me está diciendo que llegó al 70% de esta cantidad. Entonces yo digo, bueno, si despejo de acá, me queda que X, que sería este por este entre este, me da 6,3 por 10 a la menos 5 coulomb. Y esta sería la carga inicial que yo voy a utilizar para el ejercicio 21. ¿Sí? Esta sería la carga inicial. Ahora, en el ejercicio 21 me dice cuánto tiempo tarda en descargarse hasta un 36,79% de la carga inicial. ¿Sí? mm, Entonces, si esta es mi carga inicial, ahora tengo que sacarle el 36,79% a esto. claro. ¿Sí? Y vuelvo a hacer mi regla de 3. Yo digo, bueno, 6,3 por 10 a la menos 5 es el 100%. Ahora yo necesito el 36,79% de esta cantidad. Y esto me da que Q es igual a 2,32 por 10 a la menos 5 coulomb. Uy, esto me quedó horrible. 3,32 por 10 a la menos 2,32 por 10 a la menos 5 coulomb. Me queda que la Mm, carga. Ahora, si esta es mi carga y ya yo tengo mi ecuación, ¿sí? Mi ecuación de Q, lo que hago es reemplazar esto, reemplazar los valores que tengo y despejo T, que es el tiempo que me están pidiendo. Acá tengo el ¿Sí? valor. Sí, igual que en el punto anterior, perfecto. Es lo mismo que en el punto anterior, pero yo lo hago con porcentajes. No Mm, sé si se entiende más o se entiende menos, pero bueno, es un tips si le sirve así o le sirve del otro modo. mm, genial. Ahora hay que pasar a los complejos. La final y eso, entonces no tenía problema. En el 23 fue que se me complicó cuando te pide la expresión en el tiempo, que
se lo pregunté a Miquelina y después se lo pregunté a Eugenia las dos me dieron algo distinto, entonces como que hay algo, Ay, o hay algo que yo no estoy entendiendo o no sé qué pasó. ay, dígame si te doy algo yo, otra cosa distinta. Vamos a ver. A Debe ver. ser por algo de la malla que yo tal vez también planteé mal algo yo, entonces, como para tener algo, algo que Eh, unifique en- todo. entonces, ¿quieren ir directamente al inciso D, sería? ¿No? A ver, ¿cuál es el que El, te pide la el expresión en 6 y el el D tiempo? serían. Ah, bien. ¿Cómo varía la carga eléctrica del condensador a medida que pasa el tiempo? Ok. Bien. Voy a plantearlo acá. Este es el circuito que me da. Me da R1 acá, R2. A ver si lo estoy planteando bien, pero lo estoy viendo. Ajá. Sería 12 megaohms, 600 kiloohms, 120 y 2,5. Bien, lo voy a dejar expresado como R1 y R2. Creo que queda mejor para la expresión, porque ya los valores los tengo. Entonces pongo aquello en R1, aquello en R2, cuyos valores están, no son incógnitas. Y acá tengo un capacitor. Ok, bien. Esto es una FEM, bueno, 120. Ok, entonces, necesito una expresión con respecto al tiempo, creo que no me dice si para descarga o descarga, ¿no? No, luego de cerrar el interruptor, ¿cómo varía la carga eléctrica? Bueno, es en un momento dado cuando esto está proporcionando corriente, ¿sí? Entonces sí o Ujú, sí tengo que dejar. Entonces tengo dos mallas, tengo una corriente 1 por acá ujú. y tengo una corriente 2 por acá, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Corriente 1, corriente 2. Ok, entonces tengo dos mallas, vamos a hacer recorrido de malla. Hago la malla 1, ¿cómo me quedaría? A ver si me dicen. Esto te quedaría, bueno, la 120 FEM sumando, Exacto, 120 menos y 1 por R1 menos, y 1 por R1 menos I1 por R2 menos más y 1 por I2 por R2 R2. más y 2 por R2. Muy bien. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Voy a sacar el factor común acá R2. ¿Sí? Para que me quede más cortito. Me queda 120 menos I1R1. Y acá sería más R2 por y I2 2 menos I1. menos y 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Ok, Genial. ahora voy con la malla 2. Con la malla 2, ¿cómo me quedaría? Tenés el capacitor restando, entonces te Exacto, menos Q queda sobre C menos Q sobre C, y ahora, ¿cómo es? Menos y 2R2 I2R2 más I1R2. más I1R2. Muy bien. Voy a sacar de acá también factor común, entonces me queda menos Q sobre C menos I2R2, perdón, voy a sacar factor común R2, menos, si yo lo coloco como menos R2, ¿qué me queda? I2 menos I1, ¿no? Menos I1 menos I2 más I1, así que esto es I1 menos I2, sí. ¿Sí? Porque me quedaría menos I2R2, que sería esto, y menos por menos más I1R2. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Ahora, esta Ay, expresión, yo la voy a pasar para acá sumando. ¿Sí? es I2 menos I1, ok, ok. ¿Sí? O sea, saqué factor común menos R2. ¿Sí? Acá Quedó, saqué factor común R2 positivo, y aquí menos R2. claro, está bien. Entonces, esta expresión total yo la voy a pasar para acá sumando, ¿sí? Recuerden que esto está igual a 0. Entonces me queda R2 por I2 menos I1
va a ser igual a Q menos sobre Q C. sobre C. Ah, no, menos Q sobre C. ¿Sí? Ujú. Bien, si se fijan, esta expresión yo la tengo en mi ecuación de la malla 1, acá. Ah, ¿Sí? R2 por I2 menos I1 lo tengo aquí, ¿ven? claro, Entonces, entonces puedo yo lo puedo reemplazar. sustituir acá. Claro. ¿Sí? Si lo sustituyo acá, me queda 120, voy a poner sustituyendo, me queda 120 menos I1 R1 Menos Q sobre C. más, claro, menos Q sobre C, exacto, Mm, menos Q sobre C. Menos Q sobre C va a ser igual a 0. ¿Sí? mm, claro. Ahora, yo necesito, voy a despejar la corriente 1. A ver, que me voy del objetivo. La cantidad Eh, de carga eléctrica, muy bien. Ahí yo reemplazaría I1 por la, ¿cómo es? Por la definición. Exactamente, entonces, I1 va a ser dQ1 sobre dt, ¿no? Ujú, Entonces, lo primero que hago es despejarla, la paso para acá sumando y la dejo solita. ¿Sí? Si la paso para acá sumando y la dejo sola, me queda que I1 va a ser 120 sobre R1 menos Q sobre R1 por C, ¿no? ¿Sí? Este R1 pasa para acá dividiendo, si esto lo paso para acá. claro, sobre R1 por C. Sí. ¿Sí? Ahora, y aquí aplico la definición, esto va a ser dQ1 sobre dt. Ujú, ¿Sí? Acá puedo hacer esta resta, ¿sí? Esta resta de fracciones, y si hago esta resta me queda dQ1 sobre RC va a ser igual 120 menos R1 por C menos Q por R1. Si saco factor R1, al multiplicar esto se me va a ir con 1 de esto, me queda 120 por C menos Q entre R1 por C. Me quedaría algo mm, así. ¿Sí? claro, Y y ahora, ahora ¿qué hacemos aquí? paso el... Aquí puedo sacar el factor común menos, ¿sí? Como mm, decía, no me acuerdo quién me lo dijo, me vi la pantalla. Jorge. ¿Sí? Jorge. Bueno, como decía Jorge, saco factor común menos para que se me haga mejor lo del logaritmo, entonces me queda Q menos, acá saco factor con menos, me queda menos, me quedaría Q menos 120C entre R1 por C. Y hago separación de variables. ¿Sí? Sí, y ahí esa separación. Acá, yo no sé por qué puse aquí RC, esto es de T. Estoy Ah, loca. Acá es de T. me parecía algo raro. Sí, sí, Claro. no sé qué me pasó acá, es de T. Ya, el Claro. RC lo tengo por todos lados, es de Q sobre RT. Bien, hago separación de variables, esto pasa para acá dividiendo, esto pasa para acá, entonces me quedaría de Q1 entre Q menos 120 por C, aquí lo fuese puesto como una FEN, como E, pero bueno, menos E por C. Y esto va a ser igual a, recuerden que esto es menos acá, Ah, entonces a yo justo te iba a preguntar. dt sobre R1 por C. Entonces voy a multiplicar por menos a ambos lados para que este me quede positivo. Entonces me queda dq entre q menos la FEM por C, vamos a poner, es igual a menos dt sobre R1 por C. Multipliqué por menos en ambos lados. Entonces este menos Ujú, me queda positivo y este me queda negativo. Y ahora aplico integral en ambos lados. Entonces ujú, esto va de 0 a Q y esto va de 0 a T. genial. Bien, y ya sabemos que esto me va a dar un logaritmo, entonces esto me queda el logaritmo natural de Q menos E por C entre menos E por C. Va a ser igual a menos T sobre R1 por C. Bien, aplico exponencial en ambos lados.
y me queda Q menos E por C entre menos E por C va a ser igual a E a la menos T sobre R1 por C. Mm. Y bueno, y despejo Q. Claro, y de ahí despejo Q. Y me Y, queda básicamente la misma ecuación. y creo que sí, les queda básicamente la misma ecuación. Sí. Solo que tienen todos los valores, así que podrían sustituir quién es E, quién es C, quién es R1. ¿Sí? Claro, Y lo claro. mismo por la Pensé que quedaba corriente. mucho más compleja. Al estar en paralelo y toda la bola, pensé que quedaba más No, compleja la ecuación en el tiempo. no, todo sale de la malla, ¿sí? Solo que, o sea, el truquito estaba acá, ¿ven? Mm, En esto, sustituir esto acá y obtener una claro, sola expresión para todo. claro, entonces te queda C por E, 1 menos E a la Sí, menos se T podría sobre por uno R1 menos. por C. Exacto. Perfecto. Tal cual. Mm. Claro, en el 22, si no hubiesen pedido la expresión en el tiempo, sería muchísimo más complejo porque hay más resistencia por todos lados. Ah, claro, ahí queda más complejo, exacto, porque cuando Mm, haga la ecuación, cuando haga las mallas, no sé si que te quede una expresión así para sustituir una en otra. Porque aquí tengo claro, dos resistencias y fíjate que aún teniendo dos resistencias, pude simplificarla haciendo las dos mallas y sustituyendo una en otra. mm, claro, pero sí, era más simple de lo que pensaba. Sí, ah, bueno que se los hice ver simple. Genial. Y bueno, lo de RC siempre es lo mismo, es determinar la ecuación con respecto al tiempo, que es hacer malla, Mm, y tener en cuenta por dónde pasa la corriente. Que bueno, para eso están los incisos A y B, que no los discutimos, pero si quieren, cuando lo intenten y no vean si no les sale o se complican, lo vemos en la clase que viene, ¿sí? Porque tienen que ver muy bien por dónde prefiere pasar la corriente, ¿sí? mm, Siempre la corriente va a preferir pasar por donde menos resistencia tenga, ¿sí? genial. Bueno, genial, entonces. Buenísimo. Jessica, yo hago una última pregunta. Va, sobre Sí. eso de la ecuación, cuando le tenés que sacar por el tiempo en el 22, ¿no sería necesario, no? Porque tipo, como te lo piden en momentos concretos, Sí, puedes tomar no es como el necesario. voltaje ese cero y así, no es necesario sacar la Sí, carga. No. sí, no es necesario. O sea, si le piden sacar la ecuación, sáquenla, pero si no lo Claro, haga. O sea, colócanla directo. listo. Sí, era eso ¿Sí? nomás. Gracias. Ok. Genial. Igual al momento del examen, pregunten, ¿sí? Pregunten si es necesario demostrar la ecuación, pero creo que si no te la piden, usarlas directo porque ya la han demostrado muchas veces haciendo los ejercicios. Ok, listo. Bueno, Bueno, chicos, con eso culminaríamos la guía 4. Bueno, los que no la han terminado, traten de plantearlas y cualquier cosa me avisan y lo vemos, ¿sí? Para aclarar cualquier dudita que tengan con la guía 4 y arrancar a full con la guía 5 que se viene más entretenida. sí, Sí, y aparte tenemos poco tiempo, pareciera, para ir así. ¿Cuándo es el examen? No he visto. en 2 semanas. Claro, la semana que viene no, la otra. La otra, tienen que ponerse con la guía 5 entonces. Y encima tenemos los dos laboratorios en el medio. Claro, Sí, lo que pasa es que recién hoy vimos magnetismo. Por eso. Eh, claro, a ver, déjenme ver el cronograma. Sí, me parece O raro, porque el sea, magnetismo lleva tiempo. con lo de esta semana podemos hacer hasta el 11, por lo que dice en el cronograma. Claro. Y Sí, yo les había perdón. planteado los primeros, si los habían planteado, pero no sé si valga la pena que se los diga y O capaz no sea, me yo, entienden nada si no los han o planteado. sea, yo planteé algo, pero honestamente estaba re perdido porque no sabía de dónde salían las cosas, hasta que vi el apunte de Juan, de Ley de Lorenz, y vi Claro, que la mayoría de las cosas salen de primero plantear la conservación de la energía. sí.
Y Entonces como, plantear sumatorio de fuerzas también. claro, entonces con eso caí de que, claro, estoy haciendo las cosas muy en el aire, entonces voy a tener que volver a plantear. Claro, Pero fíjense que bueno. la semana, la otra, la del 14 al 18, Eh, en la semana que viene dan Bioti Sabar eso sí y va, Femi Inducida, eso sí entra, pero sí. después lo que viene de corriente de Eddy ya no. No, eso no. Sí, Bioexabat y Ley de Ampere. Y pero Sí, eso esa sí. creo, no sé bien hasta qué punto sería. A Eh, ver. sería hasta el mm, punto, hasta el 18 creo. No, No, hasta el 20. creo que todo, chicos, va. Porque aquí no hay nada de corrientes de... Tremendo. Bueno, No los quiero desilusionar ni presionar, pero creo que toda la guía 5 va. va a Mm. ser un fin de semana largo. Ja, Sí, sí. y encima en el medio tenemos que hacer el práctico del laboratorio. Sí. Pero bueno, de la guía 4 traten de hacer uno de RC, hagan el 22, el 23 no se enreden mucho la vida. Hagan el 22, los que no han hecho, hagan el 22 de RC. Mm. Y del 23, si quieren, hagan nada más la parte A y B, no hagan lo de mostrar las ecuaciones. Eh, y bueno, y los otros, el 17 hagan los dos para que sepan cuándo se divide la corriente. Y de los que siguen, hagan o el 18 o el 19, ¿sí? Porque es parecido, hagan cualquiera de los dos. Y ya con eso terminarían la guía 4. Y de la guía 5 sí les recomiendo todos, porque todos tienen... El 7 y el 8 son teóricos, así que eso es más que nada que les puede salir una preguntita en cuestionario, el 7 y el 8. En O examen no pregunta creo. teórica del examen en sí también, porque ahora también toman teórico en el examen. No, Eso no pero tengo. esto es más de cuestionario, creo, el 7 y el 8. ¿Sí? No creo que sea de examen, pero bueno, no está de más que los lean, porque es lectura. El 7 y el 8 es lectura. Es hacer una lectura y listo. Mm. Pero los demás, sí. Sí, háganos, porque todos tienen su cosa. Pero nada, no está difícil. Yo creo que más difícil es campo magnético, campo eléctrico. ¿Sí? Campo Mm. magnético es más divertido. Sí. Bueno. Así que no se asusten con campo magnético. Es muy parecido también a campo eléctrico. Tienen que calcular el vector posición, aplicar una ecuación, o sea, se les va a relacionar mucho. ¿Sí? Lo único que cambia es que van a tener un producto cruz. Si tienen producto cruz, acuérdense de física 1, la regla de la mano derecha. ¿Sí? Mm. Eso es como un punto distinto, ¿sí? De campo magnético, que tienen producto cruz, mientras que en campo eléctrico no lo tenían. Mm. Sí, una consulta. La semana que viene vos estás el jueves también. O sea, seguís solo el jueves. Sí, o sea, lo que pasa es que como quedaron pocos, Se turnan. y sí, nos dividimos así porque las consultas no eran muy concurridas entre todos. O sea, no sé, si nos conectábamos todos juntos, 2 salas quedaban vacías. Claro, ¿Sí? listo. Entonces por eso nos dividimos así. Sí, entonces yo estoy los jueves, pero si quieren escríbanme al Moodle, chicos, no tengo problema. Si tienen alguna duda, tal vez no les respondo el mismo día, o sí, o sea, cuando tenga tiempo lo veo la consulta y se las respondo al privado, ahí en el Moodle. Dale, Buenísimo. genial. Sí, sí, igual tampoco te queremos cargar a vos, pero no, más que nada para saber. Sí, sí, por eso nos dividimos así, por eso, porque quedaban algunas salas vacías, entonces estamos dos una semana, dos un día y dos el otro. Mm. Buenísimo, ¿no? Pero bueno, Bueno, yo tengo que avanzar bastante porque tengo a medio hacer la guía esta, me faltan ok. los últimos puntos.
Y seguramente el jueves te preguntemos más sobre magnetismo, o sea, ya esto está, o sea, con todo lo que vimos hoy, yo creo que la IA 4 está liquidada. Claro. Más allá de que nos falten hacer puntos, o sea, ya con esto tenemos más o menos cómo se hace cada punto. Bien. Recuerden que tienen los foros también, ¿sí? Si en la guía 4, o sea, hay algo que no cierra para arrancar con la guía 5, pregunten en el foro y también se les responde, así sea un fin de semana, ¿sí? Para que terminen bien con todas las dudas de la guía 4. Y en la semana que viene arrancamos a full con la guía 5. Buenísimo, quedamos así. Jessy, muchísimas gracias. No, de nada, chicos. Muchas Espero gracias, que les Jessy. vaya bien con Mil la... gracias, Jessy, nos vemos. Nos vemos. Buen fin.